deportiva por NTN 24. Es tema en Zoom a la noticia. Finalizó la octava cumbre de la Alianza del Pacífico en Cartagena de Indias, donde los países integrantes firmaron un acuerdo para retirar los aranceles del 92% de los productos que se comercializan en el bloque. Los países de la Unión Europea preparan el deshielo con Cuba, mientras una encuesta en Estados Unidos apoya normalizar las relaciones con la isla. Zoom a la noticia, el espacio para debatir los temas más importantes del día por NTN 24. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se va a enfocar hoy en Colombia. Los hechos. Finalizó la octava cumbre de la Alianza del Pacífico en Cartagena de India, donde los países integrantes, México, Chile, Perú y Colombia, firmaron un acuerdo para retirar los aranceles del 92% de los productos que se comercializan en el bloque. Y por supuesto hay un debate. El pacto generó entusiasmo y reproche de diferentes sectores. Los que más critican esta iniciativa son los agricultores colombianos, quienes aseguran que este protocolo elimina los mecanismos de defensa de la industria, que a su parecer no está preparada para competir con los productos que ahora llegarán del extranjero a un bajo costo. Sin embargo, diferentes expertos enfatizan que lo logrado por la Alianza del Pacífico traerá mayor desarrollo a cada uno de los países miembros e impulsará la prosperidad en América Latina. Además, señalan que los productores de las 4 naciones estarán protegidos y apoyados por sus gobiernos. Bienvenidos. Y arrancamos con nuestro primer tema de hoy. Colombia, México, Perú y Chile refuerzan su unión con un acuerdo comercial que se compromete en eliminar los aranceles del 92% de los intercambios de bienes y servicios que comparte el bloque de la Alianza del Pacífico. El 8% de los productos restantes tendrá una eliminación arancelaria en aproximadamente 17 años. El pacto, que era una meta perseguida por los miembros del grupo comercial, no fue bien recibido por algunos sectores agrícolas. La Alianza del Pacífico elimina aranceles. El día de hoy vamos a suscribir un acuerdo comercial, sin duda trascendental, que permitirá que el 92% de todos los productos que comerciamos entre nuestros países queden o sigan sin arancel, sin restricciones. Los presidentes de Colombia, México, Chile y Perú, que conforman la Alianza del Pacífico, finalizaron su octava cumbre suscribiendo un acuerdo que elimina los aranceles al 92% de los productos que se comercian entre los 4 países integrantes. El 8% restante corresponde al sector agrícola, que incluye en su mayoría productos sensibles, como el maíz, el trigo, el banano, el café, el frijol y la papa, y excluye al azúcar por petición de los países productores. Para este sector se acordaron plazos de desgravación de hasta 17 años, con periodos de gracia de hasta 12 años, para productos como el maíz, carne de bovino y carne de cerdo, entre otros. El 8% restante se va a desgravar paulatinamente y en un periodo relativamente corto. El pacto, que entraría en vigencia a principios de 2015, luego de que sea sometido a los trámites legales y jurídicos en cada país, no cayó en gracia en algunos sectores, en especial al agrícola colombiano. Para algunos expertos, este acuerdo puede generar que hayan productos más baratos, pero a cambio de sacrificar el empleo nacional y el crecimiento económico del país. Además, afectaría la competitividad porque hay países que tienen una mejor producción en alguno de sus productos. Los miembros de la Alianza del Pacífico representan las 4 economías de mayor crecimiento de la región y juntas también suman el 50% del comercio total. Además, representan el 36% del Producto Interno Bruto de América Latina. Vamos a debatir el tema. Saludo desde Miami, Florida, Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets, y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 está junto a mí, senador por el Polo Democrático Alternativo en Colombia, Jorge Robledo. Señores, gracias, bienvenidos. Les agradezco por estar aquí hoy en nuestro programa. Senador, voy a empezar con usted. Usted ha sido un fuerte cuestionador, un fuerte crítico de esta alianza. ¿Por qué? Pues a ver, Andrea, se juntan varios asuntos. Primero, lo que se aprobó aquí en el Congreso de Colombia fue una ley marco que no contiene ningún detalle y fue una especie entonces de cheque en blanco
dado al presidente Juan Manuel Santos, y eso es abiertamente violatorio de la Constitución y la ley del ordenamiento jurídico que hay en Colombia. Inclusive lo están aplicando sin que termine la revisión de la Corte Constitucional, o sea que esto empieza torcido, digamos. Pero además, por lo que se conoce, y se conoce muy poco de lo que suscribieron ayer, se sabe que, por ejemplo, las pérdidas agrarias e industriales van a ser supremamente grandes. La SAC, que es la Organización de las Grandes Empresas Agrarias de Colombia, dice que está en riesgo el 48% de la producción agraria nacional, 1.200.000 empleos y 9 millones de toneladas de productos del agro que podrían ser perdidos, digamos, por cuenta de este acuerdo. Entonces, definitivamente, a nuestro juicio, estamos ante otra pésima decisión de las mismas que viene tomando Colombia desde 1990, cuando empezaron todas estas políticas de libre comercio. Recordemos que la Alianza del Pacífico es más libre comercio, solo que ya no le ponen el nombre de TLC o de libre comercio porque saben que ese es un nombre desacreditado y entonces, digamos, con eso confunden a los colombianos. Señor Bernal, bienvenido. ¿Cómo entender que un pacto, una alianza a la que el presidente Santos le ha dicho la niña bonita de la región, están hablando de una octava economía mundial, de estos 4 países desarrollados, de una sin duda una economía emergente, en estos momentos tenga estos planteamientos de debate y donde la SAC y los agricultores, sobre todo colombianos, estén cuestionando tan fuertemente la alianza? Bienvenido. Gracias, Andrea. Bueno, mil saludos a la audiencia en toda Latinoamérica, mil saludos al senador Robledo. A ver, yo estoy en completo desacuerdo con absolutamente todo lo que acaba de decir el senador Robledo. Y te voy a decir por qué, Andrea. Mira, yo no sé si tú sabías esto, Andrea. Israel, un país tan pequeño como Israel, donde nunca llueve, exporta más naranjas que Colombia. Es una cosa que es impresionante cuando uno cae en cuenta de esas estadísticas. ¿Por qué razón Israel exporta más naranjas que toda Colombia? Porque Israel es un país que tomó la decisión hace muchos años de dejar ese pensamiento de mediocridad perenne que tenemos nosotros en Colombia, en decir que no podemos competir con el resto del mundo. ¿Cómo así que Colombia no puede competir con el resto del mundo vendiendo naranjas? Tenemos es que ponernos la camiseta de entender de una vez por todas que esta forma de proteccionismo, esta idea de que nos tenemos que proteger de todos, etcétera, que somos mediocres, que no podemos adelantarnos, que no tenemos carreteras, etcétera. Cambiémonos la camiseta y miremos a ver cómo hacemos para generar más competitividad a punta de trabajo fuerte y de gestión a nivel gubernamental y a nivel de sector privado, no esperando que nos regalen todo, sino que simplemente comencemos a buscar las opciones para poder competir. Si hay que montarnos en un avión a México y gastar un viaje a México para vender en México, pues hagámoslo. Si hay que vender, si hay que hacer una cooperativa con el resto de los campesinos de la región para tener más competitividad en las naranjas, pues hagámoslo. Pero entendamos que esta idea de que uno puede proteger su economía y su agricultura en un mundo tan completamente evolucionado como el que tenemos ahorita, donde existen las telecomunicaciones que existen, la tecnología que existe, etcétera, es simplemente agarrarse a un pasado que nos va solamente a condenar a la pobreza durante todos los años aquí en adelante. Sí, la Alianza del Pacífico es una gran idea y es un TLC y tenemos que aprovecharlo como eso. Senador, tiene que ver un poco como lo está poniendo el señor Bernal, entonces una cuestión como de proteccionismo versus competitividad. Nosotros no nos oponemos a que Colombia tenga relaciones con el mundo, pero no como con acuerdos leoninos como estos, que son acuerdos de mula y jinete, de pájaro con fruta madura. Esta retórica que yo oigo de que es que sí podemos y con cosas semejantes la estoy oyendo hace 25 años, Andrea. Hace 20 años. Colombia firmó un TLC con México y este lo empeora. Y le doy este dato: la balanza comercial colombiana hoy con México es negativa en 5.400 millones de dólares. O sea, es una derrota estrepitosa al aparato agrario y al industrial colombiano. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Entonces, es muy fácil que quienes no están afectados por estas cosas echen la retórica de decir, no, vamos a ganar, y triunfadores, y echen cuentos y pongan ejemplos de algún país de la tierra y unas naranjas, pero es que aquí son estadísticas que demuestran que a Colombia en 25 años de libre comercio le ha ido como a los perros en misa. Esa es la realidad y esto es lo que nos quieren agravar y, por supuesto, los colombianos, pues, no nos gusta esa idea. Quizá la pregunta con el TLC, y sigo con el senador Robledo un segundo, señor Bernal.
con Estados Unidos habría muchas preguntas, pero aquí estamos hablando de países de similar grado de desarrollo. ¿Eso no ajusta esa balanza? Pues ya le doy el dato que con México tenemos una derrota, balanza comercial negativa de 5.400 millones de dólares. Dice que ellos nos venden más a nosotros por 5.400 millones de dólares más que nosotros a ellos. Entre otras cosas porque México se favorece de ser vecino de Estados Unidos y en buena medida lo que nos exportan son los gringos desde México. Porque aclaremos una cosa que también es bueno que se sepa. Esto del libre comercio consiste en montar un mundo en beneficio de las transnacionales localizadas en todos los países del mundo para que hagan negocios entre ellas. Entonces el libre comercio implica la destrucción de los aparatos productivos nacionales que no sean los aparatos de las transnacionales, y eso es lo que la estadística nos dice en el caso de Señor Bernal, quiero compartir con usted el comunicado de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, a través de un comunicado que expresó su negativa por el acuerdo firmado por la Alianza del Pacífico. Esto es lo que dijeron. Independientemente de los argumentos gubernamentales orientados a justificar una negociación que a todas luces van en contra del sector agropecuario, y pensé que aún no se ha podido analizar detalladamente el contenido de los textos denominado Protocolo Alianza del Pacífico. La SAC condena públicamente el pésimo acuerdo para Colombia, que significa la Alianza del Pacífico, y responsabiliza al gobierno nacional de los graves efectos para el sector, y para el país se derivarán una negociación poco transparente efectuada por el actual gobierno. Ahora, señor Bernal, haciendo esta lectura, ¿significa que Colombia, entre estos otros 3 países, es el que más tiene que perder? ¿Es el menos preparado para entrar a un tipo de alianza como estos? No, Andrea, yo te puedo asegurar que el lobby agricultor en México está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo el doctor Robledo ahorita. El lobby agricultor de Chile está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo el doctor Robledo. Y el lobby de agricultura de Perú está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo el doctor Robledo. ¿Cuál es el punto acá? Este pensamiento mercantilista que todavía seguimos teniendo muchas personas, o seguimos viendo en Latinoamérica, es el que no nos deja progresar. El doctor Robledo habla como si tener un déficit de comercio con México por 5.000 millones de dólares fuera un problema. ¿Por qué? ¿Quién dijo que eso es un problema? Yo le invito al doctor Robledo que le cuente a la audiencia cuánto es la inversión extranjera de México en Colombia. A ver cuál tiene más inversión extranjera en Colombia. ¿México, Colombia en México o México en Colombia? Y yo sé perfectamente que el doctor Robledo sabe la respuesta y se lo podría decir a la audiencia. Entonces, ¿es malo que tengamos más comercio con México? ¿Quién dijo que es malo? Si ellos, los mexicanos, están llegando a invertir a Colombia. Y es más, ojalá se crezca el comercio con México un 100% más. Así tengamos más déficit con México. ¿Para qué? Para que vengan más industrias de México a Colombia. ¿A qué? A generar empleo de calidad. Porque es que si nos vamos a enfocar todavía en esta utopía, el otro día alguien en Twitter pasaba una foto diciendo, creo que fue el doctor Navarro Wolf, que decía, por estas personas es por las que tenemos que luchar para el futuro, y mostraba a una pareja de campesinos ordeñando una vaca con un balde rojo. O sea, si esa es la agricultura que nosotros queremos para el futuro de Colombia, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que explicarle a Colombia de una vez por todas que tenemos que salir de esto. No podemos competir con una ganadería de balde rojo cuando el resto del mundo ya tiene máquinas para ordeñar a las vacas. Tenemos que ponernos la camiseta de una vez por todas y entender que avanzamos o avanzamos. Sí. Porque es que esto de esta protección no sirve para absolutamente nada. Esta retórica, Andrea, le insisto que llevo 25 años oyéndola. Y en 25 años y nos ha ido como a los perros en misa, pero es que son las cifras y los datos. Pero tampoco en 25 años nos hemos preparado para esto, y ningún país de América Latina. No ha sido posible porque hay una serie de realidades. Por ejemplo, a los mexicanos con los gringos les ha ido súper mal. Porque esto es un problema de la matonería de los más grandes con los más pequeños. Entonces, en cada caso, y una de las partes graves de la Alianza del Pacífico es que Estados Unidos podría entrar a la Alianza del Pacífico, y allí hay una actitud, abierta para aprobar cualquier cosa, inclusive cosas peores que las que hoy ya tenemos. Esto es importante, visualizar que hacia el futuro esto va a ser todavía más grave, y al final van a ser los gringos y las transnacionales las que se van a quedar con todo. Porque entonces aquí el doctor nos dice, es que los mexicanos
no son los mexicanos, son los gringos instalados en México los que están haciendo las cosas. Y ese es el problema, que tenemos. Pero yo repito, aquí van 25 años, me hablan del empleo. Bueno, si algo se ha degenerado en Colombia en estos 25 años es el empleo. Aquí la gente está viviendo de lo que en Colombia llamamos el rebusque. Una señora que vende arepas en un zaguán de una casa, el otro que es malabarista en un semáforo y cosas de ese corte. Esa es la realidad, no la retórica. Aquí les puede ir muy bien a unos cuantos colombianos y a las transnacionales, pero al pueblo de Colombia y a los empresarios comunes y corrientes, Andrea, les va súper mal. ¿Y esa cifra de desempleo y eso de desempleo tiene que ver paralelamente con ese tipo de tratados de libre comercio? Sí, mire, le doy esta cifra. Colombia en 1990 importaba unas 700.000 toneladas de productos del agro y estamos por encima de 10 millones. Y apenas va a entrar o entró en vigencia el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, que van a generar, por ejemplo, una masacre de campesinos de la leche. El doctor Alberto le da como risa pues que haya un campesino con una vaca y un balde. Bueno, pero ese es el país que tenemos que ver cómo lo cuidamos, porque no nos están diciendo reemplazar a ese campesino por un gran empresario, sino lo están diciendo reemplazarlo por leche extranjera. Eso es lo que Colombia no hemos podido darle la máquina. Señor Bernal, y desafortunadamente no le hemos podido dar la máquina al campesino, doctor Robledo. Ahora, una cosa que sí es muy importante, yo creo que no se necesita ser un genio para comparar la calidad de vida de algunos campesinos hace 20 años en Colombia con la de hoy en día. Ahora, usted quizás, doctor, piense que estén peor. Todas las estadísticas dicen que están completamente diferentes. Bueno, o sea, eso no es válido. Los que hicieron el paro agrario del año pasado en Colombia. Que no es cierto. Pero, doctor, una cosa el año pasado se pararon, por ejemplo, yo diría que casi todos los campesinos usted habla de la masacre de la agricultura en México, la masacre de la agricultura en México. Sí. Muy posiblemente usted no sabe que México hoy en día contrata a 2.2 millones de personas en su industria automotriz. Eso no le quita la masacre. ¿A usted le parece eso malo, en México? Démosle la palabra al senador. No, es que adelante, senador. A ver, digamos esto. Aquí siguen, además estas actitudes de desprecio a mí me preocupan, o sea, no tomar la verdad de los hechos. El año pasado se pararon en Colombia miles y miles de campesinos, indígenas, empresarios a protestar contra el libre comercio en las carreteras del país, y eso no les dice nada. Es que la verdad es que hoy Colombia vive de la minería. Si ustedes miran las exportaciones de Colombia son productos mineros que no necesitan TLCs para vender. Si usted para vender petróleo, para vender carbón, no necesita ningún TLC. Entonces, los TLCs a Colombia solo le significan destrucción de su aparato productivo, y eso es la Alianza del Pacífico. Ahora, a eso a algunos no les importa y dicen que no vale la pena, y llevan 25 años echándonos el mismo cuento, y la estadística dice que en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en todas partes nos ha ido súper mal con ese tipo de tratados, porque, repito, son tratados diseñados por las grandes potencias y las transnacionales para que les sirvan a las transnacionales y no a los pueblos de estos países. Quédese con la idea, señor Bernal, porque tengo que hacer una pausa. Usted está muy bueno, pero tengo que hacer una pausa. Le pido que se quede con la idea y regreso inmediatamente. Antes revisamos también opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están opinando sobre el tema que hemos propuesto hoy, sobre las voces a favor y en contra de la Alianza del Pacífico y la postura de los agricultores y sindicalistas que dicen que es otro tratado de libre comercio. Jorge Arturo Saza nos dice, claro que es otro TLC, pero entre países de similar grado de desarrollo, vecinos, amigos, entonces, ¿no a la integración? María Elena Gallego también nos comenta, para los grandes empresarios es bueno, pero para los pequeños y el campesinado eso no le beneficia en nada, antes acabará con ellos. Andrés, en Twitter, nos comenta también, claro que lo es, por eso la desgravación de bienes y servicios, falta ver cómo queda el 8% que sería progresivo. Primera pausa, volvemos rapidísimo. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Señor Bernal, lo dejé con la idea, regreso con usted. Bien, gracias, Andrea. Una pregunta que se me hace importante que el doctor Robledo le cuente a la audiencia. Yo sé que usted sabe la estadística, doctor Robledo. ¿Qué porcentaje del pollo que se vende de Colombia viene de Estados Unidos? No, en este momento bajísimo, es realmente pequeño, pero viene una montaña.
de pollo hacia adelante. Eso es lo que ha dicho, eso es lo que ha dicho FENAVI, que es la organización de los avicultores. Y en este momento hay unas situaciones particulares, el alcohol carburante en Estados Unidos, este tipo de cosas, pero es evidente que ese pollo colombiano no se podrá sostener en la competencia con el pollo norteamericano. Ese es un proceso, porque esto además está diseñado, y lo sabe el doctor Bejarano, para que las cosas las vayan haciendo con cierto ritmo, precisamente para que los pueblos no se levanten contra esos tratados. Esa es una interesante pregunta. ¿Por qué Colombia no puede venderle pollo a Estados Unidos? Por esta razón, porque en los alimentos que consume la industria avícola colombiana son extranjeros. Lo ha explicado la FAO. Un país que no produzca sus propios alimentos para sus aves no puede tener una industria avícola poderosa. Eso está claro en economía. Mira, Andrea, la respuesta a la pregunta que yo le hice al senador Robledo es el 1%. El 99% de los pollos que se venden en Colombia se hacen en Colombia, se producen en Colombia. El 1% viene de Estados Unidos. Pero el tratado apenas lleva un año de aplicación, Andrea. Hay que esperar para saber lo que va a pasar. Del senador Robledo diciendo en televisión que los pollos estaban quebrados por culpa del TLC con Estados Unidos. Me acuerdo perfectamente. Sí, así va a ser. ¿No es cierto? Y así va a ser, no se afane, doctor, bueno, que así va a ser, porque no es posible competir yo no me afano, con ese partido. Pero además no lo dije yo, lo dijo FENAVI, la Federación de los Avicultores Colombianos. Señor Bernal, no lo dudo. Señor Bernal, lo que hablábamos en el corte comercial... ¿Dónde está la estadística, doctor? Ahora, señor Bernal, lo que hablamos en el corte comercial con el senador es verdad. Es una conversación de 25 años y no solo hablando de Colombia. Cuando Ecuador quería negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en Ecuador había el mismo tema. Cuando México lo estaba haciendo, había el mismo tema. Y después de unos años de implementación del Tratado de Libre Comercio, las cifras no ayudaban a esos países con los que se firmó el Tratado de Libre Comercio. La culpa no es quizás de los tratados de libre comercio, sino de los propios países que se meten en estos tratados y no están listos para hacer estas alianzas. Es que mira, esto es un gran punto, Andrea, pero te voy a explicar una cosa. Por ejemplo, si ese fuera el pensamiento, es como, por ejemplo, yo decir mañana ya no vuelvo a jugar fútbol porque yo no juego igual de bien a Messi. Entonces, como no puedo, como no estoy tan arriba, entonces no me meto en esto. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Si yo conozco empresas, por ejemplo, de servicios petroleros en Colombia, que hoy en día están pudiendo ofrecer servicios petroleros en Estados Unidos por cuestiones del Tratado de Libre Comercio. Esas empresas tienen también mucha gente empleada. Y esas empresas están perdiendo allá, o los consultores que están ayudando con el fracking en Estados Unidos, o los confeccionistas que están vendiendo en Estados Unidos. ¿Quién habla de ellos, Andrea? O sea, el punto es que, mira, yo sé que es difícil, es muy difícil entenderlo, pero es que Colombia es un país de 44 millones de personas y cuando podemos incrementar el tamaño del comprador de Colombia a 500 o 600 millones de personas, pues enhorabuena para la industria colombiana. Es que no podemos, o sea, solamente vamos a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando tengamos las autopistas de Suiza, Andrea. Avancemos en esto, o sea, nos toca esperarnos a tener la infraestructura de Suiza. Voy a agregar esto que es importante. Mire, cuando Colombia firmó el TLC con Estados Unidos en el 2006, los subsidios agrícolas norteamericanos a sus productores internos el Farm Bill valía unos 50.000 millones de dólares al año. Bueno, acaban de modificar esa ley y quedó valiendo 950.000 millones de dólares en 5 años. O sea, alrededor de 200.000 millones de dólares al año. O sea, cuadruplicaron los subsidios agrícolas norteamericanos a su agro. Y el doctor Bernal nos dice que nuestros productores tienen que poder competir contra eso, y si no compiten contra eso, pues que se quiebren, porque el balde es una cosa que se ve totalmente inexacta. Es que ese es el problema. Es que los competidores que tenemos al frente, y ahí están los mexicanos, que finalmente es como una especie de portaaviones de exportación de Estados Unidos, están pues haciendo y deshaciendo. Yo vuelvo a dar la cifra, doctor Bejarano, 5.400 millones de dólares de balanza comercial negativa con México. Y usted dice que es que eso no importa. Bueno, pues nos toca más o menos cerrando, pero quiero, así como le hice la pregunta al señor Bernal, se la cambia usted, senador. Si nunca vamos a estar listos en los países de América Latina para un tratado como estos, ¿cuándo será el momento? No, es que ¿nunca habrá? No es verdad que para tener relaciones con Estados Unidos haya que tener tratados como eso, o con cualquiera. Países. Brasil, para poner ejemplo, no tiene TLC que no son Estados Unidos. Por eso, pero le pongo ejemplos. En Europa nadie tiene un TLC con Estados Unidos, en toda Asia solo lo tiene.
tiene Corea. Brasil, Argentina, etcétera, tampoco tienen TLCs con Estados Unidos. O sea, ese cuento que nos han echado, que el que no firma TLCs es que queda por fuera de la economía mundial, es paja. Eso no corresponde con la realidad. Pero, le insisto en que lo raro en el mundo son los TLCs. Pero hay eso una es lo Unión extraño Europea, de la por economía ejemplo, mundial. ¿podría asimilarse a ¿Cómo? la Alianza del Pacífico? ¿Usted lo ve algo similar con la Unión Europea? No, en el sentido en que son TLCs, sí, pero por supuesto que tienen particularidades. Porque esto no solo va en lo económico. La Alianza del Pacífico es el peor de todos, porque ya le dije que aquí lo que se aprobó fue un cheque en blanco al gobierno nacional. Eso es lo más grave, que le firmamos a Santos, o el Congreso, la mayoría, le firmó al presidente Santos un cheque en blanco para que haga lo que se le antoje con la alta burocracia del Estado colombiano y del Estado mexicano y de los otros países. Economista Bernal. El PIB más grande del mundo, Andrea, el PIB más grande del mundo medido en moneda dólares, se llama Europa y es un TLC. Pero no lo tiene Europa con Estados Unidos. Para que lo tiene Europa con Bernal. Europa, doctor. Sí, es exactamente lo mismo, no, sí, pero, no importa. Pero, y bueno, y mire usted cómo le está yendo a los... España con Grecia. Mire usted, pregúntele a los portugueses, a los griegos, etcétera, ¿cómo les está yendo? Ahora, eso tiene que pasar igual por el Congreso, doctor, senador. Le puedo asegurar que España hoy en día es un mejor país que hace 20 años. Pues, pero no por cuenta de los TLCs, por otras razones. Avancemos, porque tengo que ir finalizando. Que sí. Senador. Hay una compañía que se llama Volkswagen, que adivine dónde está produciendo. Senador. Sí, y es española, claro. Esta alianza... ¿Cuántos carros? Es española, ayúdenme. Volkswagen es española. Senador, esta alianza tiene que pasar por el Congreso de los países. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos. En el caso de Colombia, no sé cómo sean los otros países. También aquí han dicho que tiene que pasar por los presidente congresos. Santos fue mandar un ministro que, engañando al Congreso, dijo que la Alianza del Pacífico no sería aprobada si sus detalles no eran aprobados en el Congreso. Yo advertí que eso era un engaño. Entonces aprobaron una ley marco que es una ley absolutamente general en la que cabe cualquier cosa. Y con eso el presidente Santos viene ya, digamos, autorizando acuerdos parciales, que eso a mi juicio viola la Constitución, pero con un agravante. La ley marco, Andrea, ni siquiera ha sido aprobada por la Corte Constitucional de Colombia. O sea que aquí estamos haciendo otra monstruosidad. Yo hasta puedo aceptar que desbaraten este país si quieren, pero que por lo menos cumplan con la Constitución y la ley y no hagan las cosas de esta manera como las vienen haciendo. Señor Bernal, quiero finalizar con esto. Aquí nos hemos metido también solo en el tema económico, pero hay otros encantos, como le llaman a estas alianzas. Por ejemplo, una supresión de visado para los colombianos y los peruanos que viajan a México, un lanzamiento de una plataforma de movilidad estudiantil y académica, becas entre países para estudiantes de pregrado, doctorado y profesores. Esto es parte también de este tipo de alianzas. No solamente estamos hablando de temas económicos. Y no solamente eso, sino es un mensaje muy claro de que este grupo de países se está alejando o se quiere alejar lo más posible del bolivarianismo y del proteccionismo que quieren seguir adelante países como Brasil o Argentina. Entonces, ojalá que sigamos avanzando y que Colombia siga siendo uno de los países que acepta el libre comercio, crece con el libre comercio y toma las oportunidades que le da el mundo, en vez de resguardarse en el proteccionismo que, en mi opinión, es la definición de la mediocridad económica. Senador, finalizo con usted su conclusión. Sobre eso, digamos esto, parte del problema que tenemos es que no sabemos qué es lo que están aprobando. Este es un acuerdo tramitado a las escondidas. La SAC, que es la gran agremiación de los empresarios del campo, apenas tuvo información con algún grado de precisión hace 3 días. Esto es inaudito. Y el resto de cosas no sabemos de qué se trata. Ahora, a mí no me sorprende que todo lo que gira en torno a la órbita de los Estados Unidos, que es el gran patrón del mundo y el país que está imponiendo el libre comercio, pues les carece de maravilla todo lo que está sucediendo. Y si somos ineficientes, dicen ellos, pues paguemos con nuestras vidas el crimen de ser ineficientes. Esa es la política en la que estamos y es la política con la que llevan 25 años destruyendo a Colombia. Porque aquí nos dicen de todo y lo mismo nos lo están diciendo desde 1990. Pero ahí está la destrucción del agro, está la destrucción de la industria, está la desnacionalización de la economía, está el aumento de la pobreza. Cada vez son peores los empleos. Esa es la realidad que tenemos en la estadística. Disminución de la pobreza. Esa es la realidad. Ahora usted dirá que es culpa de quienes nos quedamos viviendo en Colombia. Bueno, esa es una manera de enfocar las cosas. Se haga pero con quien se haga. Se haga país. con quien se haga. Y si termino con eso, senador, se haga con quien se haga, porque usted está hablando de Estados Unidos, pero yo insisto, pero aquí claro, estamos hablando como y el de la Unión Europea es en... malísimo también, claro, y el de vecinos, Corea es terrible. Y estos vecinos, México, Perú. En ese caso de México, y el que está pactado es horrible.
porque está en la misma lógica de beneficiar a las transnacionales. Yo no me opongo a que los países se integren, pero es que estas no son alianzas de integración democráticas, sino son alianzas de mula y jinete, donde nosotros somos las mulas. En este caso México nos va a aplastar, pero los gringos aplastan a los mexicanos. Eso es lo que dicen en México y es lo que señala la estadística. Entonces, no es un mundo integrándose con un criterio democrático, donde todos ganemos, donde nos vaya bien a todos, sino un mundo integrado en beneficio de unas transnacionales y un capital financiero que, digamos, aplasta a todo el mundo. Y el caso de Europa es doloroso, pero es cierto. Entonces le va bien a Alemania, pero pregúntele usted a los griegos, a los portugueses, a los restos, a los países débiles de Europa para ver cómo les va. Senador, mil gracias. Jorge Robledo, senador por el Polo Democrático Alternativo desde Bogotá, Colombia, y con nosotros también estuvo Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets desde Miami. Señores, gracias por su análisis y su debate de fondo, muy amables. Vamos a ver más opiniones de nuestros televidentes en nuestra cuenta en Twitter sobre el tema que hemos propuesto hoy de la Alianza del Pacífico, sus pros y sus contras. César Ramírez Rojas nos comenta: Alianza del Pacífico es integración regional y entre similares, muy diferente a desventajosos tratados con potencias. Marcela Barrios dice: es un tratado que de una u otra forma solo beneficia en un porcentaje mínimo a nuestro país y en un porcentaje máximo a otros. Al regreso, seguimos debatiendo otro tema.